hermanos, queridas hermanas del Camino de Emaús. Con mucha alegría comenzamos este triduo, especialmente en preparación y celebración de la fiesta de Pentecostés, de la gran efusión del Espíritu Santo sobre toda la Iglesia. Hemos propuesto a lo largo de estos días encontrarnos a través de la palabra, de distintas reflexiones, en comunidad y en familia, con el Espíritu del resucitado que quiere entrar en nuestra vida de un modo nuevo y, como dice la palabra, hacer nuevas todas las cosas. Mientras veníamos en estos días preparando estas actividades, qué emociones nos iba suscitando el Espíritu Santo y demás, un día venía para casa y venía escuchando en el Radio Virgen María, y hay un programa que quizás alguno de ustedes los ha escuchado. Es un programa donde un sacerdote hace reflexiones sobre la misión y los viajes de San Pablo, y le ha titulado a ese espacio Las cuarentenas de San Pablo. Y justo venía escuchando una de estas cuarentenas de San Pablo, ¿no? Y San Pablo tuvo algunos momentos en los que fue acompañado y fue acogido en realidad por distintos hermanos en las distintas comunidades. Y ahí surge un matrimonio, Priscila y Aquila, que van a aparecer en el libro de los Hechos de los Apóstoles por primera vez, en el capítulo 18, del 1 al 3. Y este matrimonio no solamente acoge a San Pablo, a este gran apóstol de la Iglesia, sino que ellos en su hogar hacen una iglesia. En su casa se establece una iglesia, es decir, una comunidad de hermanos, de creyentes que viven la palabra y comparten y ponen todo en común, como dice el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Y así iban creciendo en número, iban creciendo en la fe internamente. Mientras pensaba en Priscila y Aquila, pensaba en este tiempo de aislamiento, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de distanciamiento social, donde no podemos ir a nuestros templos, donde no podemos hacer nuestros retiros, donde no nos vemos, pero veía y sentía profundamente el deseo de invitarlos y de invitarme a mí a hacer de mi casa una iglesia también, así como lo hicieron Aquila y Priscila, o Prisca. Ellos hicieron de su hogar una iglesia, es decir, hicieron de su casa un templo donde encontrar alimento para la fe, donde celebrar la fe y donde compartirla, porque la fe se acrecienta cuando la compartimos con otros. Y ahí están nuestros familiares, papá, mamá, esposo, hijas, hijos, ahí están, esperándonos para que nosotros seamos aquellos que tomen la iniciativa de vivir especialmente este tiempo previo a Pentecostés y el día de Pentecostés en nuestros hogares, con esta conciencia de que somos una pequeña iglesia doméstica, un pequeño recinto sagrado donde habita toda la gracia de Dios. Así que te invito a que con este sentir entremos en este triduo, y hoy, jueves, especialmente, el día va a estar dedicado a la oración personal, a mirarme a mí mismo como creyente, como discípulo misionero de Jesús, mirar mi vida, cómo anda mi vida. Y la pregunta primera que me surge en el corazón para que nos hagamos es: ¿cómo anda mi vida en el Espíritu? Mi vida de resucitada, de resucitado. ¿Vivo como un resucitado? ¿Lo dejo al Señor que manifieste su resurrección a través mío? Los textos de estos días que hemos estado compartiendo a través del blog, en las reflexiones diarias, en todos los evangelios Jesús va diciendo, ¿no?, cómo es la vida de un resucitado. Un resucitado da testimonio, un resucitado ha sido santificado en la verdad y esa verdad lo hace libre. Un resucitado tiene una alegría que nadie ni nada se la pueden quitar.
Un resucitado vive en unidad. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Que sean uno como nosotros somos uno, dice Jesús. ¿Vivo en unidad? ¿Soy agente de comunión o de división? Son preguntas fantásticas que podríamos meditar en este día y empezar a mirar cómo anda mi vida de resucitado, que dicho en otras palabras es mi vida en el Espíritu. Para eso, para poder seguir profundizando en estas preguntas, vamos a tomar la palabra de Dios. Te voy a invitar a que hoy recemos con el texto de Lucas en el capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 19. Si tenés a mano tu Biblia, lo podemos leer juntos. Vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga en días de sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desarrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto es un texto fundante, siento en mi corazón, es un texto fundante en nuestro carisma, porque aquí se esconden dos palabras claves. En este día jueves vamos a profundizar en uno de los signos que vamos a tomar en este día, el signo del aceite, y del aceite en relación a la unción. El aceite como signo del Espíritu Santo. Y mientras investigaba ahí veía el aceite como tal, en la antigüedad tenía varias funciones, que quizás algunas todavía las sigue teniendo, pero ya desde la antigüedad las tenía y eran muy interesantes, y es muy interesante ver cómo estas funciones del aceite se relacionan perfectamente con la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. El óleo, por ejemplo, era usado como un combustible para mantener encendidas las lámparas de aceite. De hecho, hasta la actualidad existen. El óleo o el aceite sirve también como ungüento o medicina, es decir, que tiene sus propiedades curativas. El aceite también, junto con otros ingredientes, es utilizado para purificar y limpiar en los ingredientes del jabón. Y el Espíritu Santo, que es como un aceite, el aceite cuando nosotros lo vemos que cae sobre una tela, sobre una superficie que absorbe, inmediatamente sella, penetra, se instala para siempre, y el Espíritu Santo hace eso cuando llega a nuestra vida. Penetra todo nuestro ser, hasta lo más profundo, y lo llena de gracia, lo llena de la presencia de Dios. Este texto de Lucas justamente tiene dos palabras claves con las que yo personalmente quiero iluminar este momentito, y después te dejo para que realmente sea el Señor el que te hable a través de esta palabra y de estas lecturas. La primera palabra es unción, y la pregunta que se me venía al corazón es: ¿cuándo hemos sido ungidos por primera vez? Y eso ocurrió el día de nuestro bautismo. Cuando nosotros fuimos bautizados, fuimos ungidos por el óleo. Fuimos ungidos por el santo crisma y el óleo de los catecúmenos. Y después de ser ungidos por estos aceites, un sello indeleble quedó para siempre en nuestro interior, donde ese sello asegura y manifiesta que somos un templo, una propiedad del Espíritu Santo, de Dios, en definitiva.
el día de nuestro bautismo fuimos completamente tomados y consagrados, ¿no? Es decir, separados, tomados por Dios, alcanzados por Dios, para ser única y exclusiva propiedad de Él. Por la unción somos hijos amados del Padre, por la unción del bautismo. Somos discípulos misioneros del Hijo y somos templo del Espíritu Santo. Somos consagrados del Espíritu Santo. Consagrados, apartados, elegidos para hacer las obras que el Espíritu Santo nos inspire y nos mande a hacer. Por supuesto que en medio de eso está nuestra libertad, que a veces hace lo que el Espíritu nos inspira y a veces hace totalmente lo opuesto. Como dice San Pablo en una de sus cartas, hago el bien, no hago el bien que quisiera, mas hago el mal que no quisiera. Es como una contradicción, porque en nosotros sigue estando nuestra naturaleza herida por el pecado. Sin embargo, el Espíritu es el que clama, el que nos impulsa, el que nos recuerda que somos hijos amados, el que nos invita y nos enamora al seguimiento del Hijo, y el que suscita en nosotros dones, carismas, gracias especiales para hacer presente el reino de los cielos en este aquí y ahora. Hemos sido ungidos, hemos sido bendecidos, tomados, como lo rezábamos en Pascua. Hemos sido realmente y absolutamente tomados por el Señor para hacer sus obras a través de su Espíritu Santo. Y la segunda palabra es enviados. Justamente Jesús, en este texto de Lucas, del capítulo 4, dice que le dan un rollo del profeta Isaías, y en realidad él cita al profeta Isaías. Y yo quería volver a leer el texto, volverlo a leer y volvértelo a leer a vos, al texto por el profeta Isaías, que está en el capítulo 61. Y voy a leerles del versículo 1 al 3. Y dice así: El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto que me ha ungido. A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará robles de justicia, plantación de Yahvé para manifestar su gloria. Palabra de Dios. Sentí en mi corazón que en el capítulo 61 Isaías se extiende mucho más en las obras, en lo que el Espíritu quiere hacer a través nuestro y ofrecerlo a este mundo tan necesitado de consuelo, tan necesitado de gozo, tan necesitado de justicia, de libertad, de sanidad, ¿no? Vendar corazones rotos. ¡Qué maravilla! Y esas tareas corresponden a un redentorista, es decir, a alguien que ha recibido la redención de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es alguien que ha sido redimido, rescatado por esta fuerza de vida que trae la resurrección, y que por ser consciente de esa gracia, vive movido por el Espíritu para llevarles a otros esa misma redención, esa misma gracia que ya Él ha recibido. Consuelo, sanidad, justicia, liberación, anuncio profético. Otro gran profeta que es enviado por el Espíritu y que también ha sido ungido fuertemente es el profeta Ezequiel, y es hermoso ese texto, también te lo propongo si lo querés rezar. Hace poco nos lo regaló el Señor en la alabanza, una alabanza poderosa que tuvimos en Angaco, una de las últimas, y donde nos hablaba ese sábado a través del profeta Ezequiel en el capítulo 37. Y dice: la mano del Señor se posó sobre mí,
y el Señor me sacó afuera por medio de su Espíritu. Me sacó afuera de mis encierros, de mis mezquindades, de mis comodidades, de mis lentitudes. Me saca el Espíritu de mi comodidad. Y me puso en el valle que estaba lleno de huesos. Luego me hizo pasar a través de ellos en todas las direcciones y vi que los huesos tendidos en el valle eran muy numerosos y estaban resecos. El Señor me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Tú lo sabes, Señor. Él me dijo: Profetiza sobre estos huesos, diciéndole: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor a estos huesos: yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán. Pondré nervios en ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los recubriré de piel, les infundiré un espíritu y vivirán. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras profetizaba se produjo un estruendo, hubo un temblor, y los huesos se juntaron unos con otros. ¿No? Y ahí el profeta contempla y ve cómo esta obra de Dios se va realizando y estos huesos se convierten en personas que reviven por la fuerza del Espíritu. ¿En cuántas realidades nosotros estamos inmersos como en ese valle de huesos secos, y el Señor nos envía a anunciar su palabra, a profetizar con su palabra, a decirles a otros que Dios los ama, a anunciar el querigma, que Jesús es el Señor de la historia y en Él tenemos puesta nuestra esperanza? No es mucho, ni son obras, digamos, extremadamente grandes las que creo el Espíritu quiere hacer a través nuestro, sino las obras sencillas de lo cotidiano, transformarlas en gracia, en bendición, en vida nueva para otros. Una sonrisa, una palabra de aliento, un abrazo, aunque ahora no están tan permitidos, pero bueno, un gesto de cercanía, una videollamada, una palabra de aliento, cambian y hacen la diferencia, y por sobre todo le generan un espacio a Dios para que Él haga presente su redención. Bendita la palabra de Dios que hoy nos invita a quedarnos en oración, a redescubrir el valor que tiene el bautismo en nuestra vida, el ser bautizados, que el Señor realmente nos haga descubrir el tesoro que hemos recibido por el bautismo. Desde el bautismo hemos sido ungidos con la presencia del Espíritu que nos ha redimido, que nos trae la redención del Hijo y que nos envía hoy, nos envía justamente el sacramento de la confirmación, tan relacionado con el bautismo, tiene esa fuerza de envío discipular para anunciar su gracia, su bendición, su vida nueva. Bueno, que en este día podamos realmente volver a redescubrir estos dones y le pidamos al Espíritu que venga, que obre, que siga haciendo nuevas todas las cosas en nosotros, que si hay huesos secos en mi vida, que los llene de vida, que los llene de gracia, que los resucite. Y si en tu casa es ese valle de huesos secos, bueno, que profetices en su nombre y esos huesos revivirán. Que el Señor siga alcanzándonos. Y te invito, antes de terminar este breve anuncio y de dejarte en el tiempo ya de oración personal, te invito a que escuches el testimonio de nuestro hermano Ernesto. Cómo en su vida este Espíritu de Dios, que es también la redención del Hijo y el amor del concreto del Padre, lo anduvo buscando a lo largo de toda su vida, y cómo el bautismo fue ese gran abrazo y ese gran encuentro con esta gracia de Dios que toda su vida lo fue sosteniendo, acompañando y en definitiva atrayéndolo hacia Él. Bendito sea el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones.